Hola, hola a todos. El día de hoy estamos con Dieter Varas desde Chile. Nos trajimos a alguien de la comunidad chilena. Y bueno, hoy la historia que se quiere contar es cómo es un líder en un entorno de la agilidad. ¿Sí? Cómo funciona eso y cómo se ve. Y hoy la historia está asociada a eso. Pues Dieter normalmente es una persona muy activa en comunidades ágiles. Normalmente lo verán por allí brindando y facilitando varios encuentros. Y bueno, coincidimos en algún proceso con él y hoy digamos que mantenemos una conversación más o menos activa y sí está interesante el poder compartir. Entonces, nada, Dieter, bienvenido a este espacio. Y bueno, la idea es que nos cuentes un poquito para ti cómo es ese proceso de cómo ha sido ese proceso de ser líder. Bueno, muchas gracias, Moy, por la invitación. Y un saludo a todos los que después escuchen o miren el videito. Y el proceso de ser líder, obviamente uno no nace siendo líder. Por lo menos es lo que yo he visto. No, son cosas que se van desarrollando con el tiempo de distintas formas y en distintos contextos. Si tuviera que de alguna manera hablar de mi proceso, siento que se vio marcado mucho en su inicio por antilíderes. ¿Sí? Creo que, o sea, que obviamente posteriormente vi como actos de poco liderazgo, etcétera, pero que en un principio yo los vi bien normalizados por la industria esta del software, y que también se ve reflejada mucho en las películas y cosas así, donde el tipo exitoso es el que trabaja, no sé, 20 horas al día, y yo en un principio lo vi muy normalizado, hasta que de alguna manera tuve como ese quiebre, ¿cierto? Esa bifurcación de decir, sabes que esto no es normal, las cosas que me piden no están bien, y esos patrones yo dije, yo no los quiero repetir en algún momento en que yo sea jefe, líder o tenga personas a cargo, no quiero que se vuelva así. Entonces yo creo que ese fue como el principio de un camino en buscar cosas para de alguna manera no repetir esos actos que yo viví. ¿Y cómo fue como ese primer momento en el que tú dijiste, me tocó ser líder? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué pasaba alrededor de esa situación? Uf, se siente mucha presión de distintos, digamos, aristas o ámbitos. Primero, te vuelves, a ver, si lo tuviera que llevar a figurativa, te vuelves como en la parte media del sándwich, porque tienes como un apretón de abajo, dentro de ti por querer que la gente esté bien, querer que las cosas se den de una buena manera, y también te aprieta el pan de arriba diciendo que tienen que haber resultados. ¿Sí? Entonces, tienes como eso de buscar el balance entre tener un buen ambiente, generar confianza en el grupo, ¿cierto? Acercar a las personas que colaboren, pero por otro lado arriba tienes la presión siempre de los resultados, y cuando estás fuera de un contexto ágil, que es más o menos donde yo partí, era mucho el enfoque de todo es para ayer, todo es para ayer, todo está atrasado, y si hay que quedarse, hay que quedarse. Entonces era como que los dos panes de alguna manera, el de abajo más apretaba por las expectativas propias, pero como que los dos panes de alguna manera van aplastando ese como jamoncito del medio, ¿cierto? Y, y te llenas como de esas expectativas de querer de alguna manera, no sé si llegar a un estilo Google, ¿cierto? Donde lleguen a la hora que sea, porque no depende de ti, pero sí un ambiente de confianza en donde tú sepas que puedes delegar, que te van a responder, que va a haber transparencia en construir, ¿cierto? Y digamos, en todas las actividades del diario vivir. Ok, y yo, digamos, porque he experimentado o porque te conozco de alguna manera, tu personalidad es una personalidad muy introvertida, ¿sí? Eres una persona que normalmente no, a diferencia mía que está tratando de hablar y de decir y de participar, siento que sí tienes una personalidad mucho más introvertida y es, ¿cómo sientes que ser líder bajo esa personalidad que yo percibo, ¿no? Claramente si no es así, tú me dejas saber, pero ¿cómo fue para ti ese reto? Mira, voy a llevarlo a dos cosas. Primero, yo también pensé que esa parte de mí, de
introvertida, como que nunca me iba a permitir de alguna manera liderar equipos. Y en un principio sí, es un reto empezar a hablar a más de 2 personas a la vez, sobre todo personas que entre comillas te miran con admiración o con un respeto impuesto o ganado, ¿sí? De que tú eres de alguna manera su líder, su jefe. ¿Sí? Entonces yo decía, bueno, empezar como a comunicar, empezar como de alguna manera a corregir. Siento que eso fue una de las cosas que más me costó. ¿Cómo le digo que esto no se hace? ¿Cómo le digo que está mal? Sin de alguna manera, y aquí siempre he tenido mucho cuidado de traspasar eso de que no lo tome mal, de que no lo vea personal. O sea, es un poco el hecho de cuidar, expresar lo que quieres expresar, pero sin dañar al otro. ¿Sí? Porque, como te decía, yo venía de muchos antipatrones en donde no sé, te decían, pero, y voy a hablar en chileno, perdón, pero era como, puta weón, ¿cómo así esta weá? Tenéis la pura cagada. Entonces eran insultos tras retos, y yo no quería llegar a eso, entonces de alguna manera me preocupaba. Y una de las primeras cosas que leí, porque me empecé a instruir mucho, fue esto de que, por ejemplo, las transgresiones se hacían en micromanagement. O sea, alejabas a la persona y hablabas con él de manera personal, nunca retar en público, sí felicitar en público, pero los retos de alguna manera mantenerlos en uno a uno, y después, tal como te menciono ahora, empecé a desarrollar esa práctica de los uno a uno para gestionar eso que me preocupaba tanto, y empecé a tener como más soltura al momento de hablar con personas. Conservo mi lado introspectivo, no soy mucho de hablar de mí, de mis cosas, pero he desarrollado más eso de la comunicación asertiva en ámbitos laborales, digamos, en actividades laborales o al momento de tener que presentar cosas, cuando en roles de líderes te toca pararte frente al cliente y presentar o justificar algún atraso o alguna cosa. Eso sí lo he ido desarrollando con el tiempo. Ok, ¿y sientes que tuviste algún referente o algún mentor? Yo en mi caso sí tuve como varias referencias a las cuales dije, uy, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. En tu caso, ¿tuviste algún referente, alguna persona que tú dijeras, me gustaría hacer o me gustaría copiar ciertas cosas de esa persona? Mira, en un comienzo, como te dije, se guió mucho por antipatrones y yo estuve mucho tiempo trabajando en esa, digamos, en esa organización. Y cuando ya un poquito me empecé a abrir al mundo, ¿sí? Empecé a asistir como a charlas, a talleres o a open doors que se llaman acá, que es como que te muestra que trabajan en otras organizaciones. Empecé a ver o a detectar, digamos, y que fue lo que propuso el quiebre, que en otro lado, en la misma industria, esas actitudes no se veían. ¿Sí? Al contrario, o sea, tenían un cuidado con las personas, y lo empecé en ese momento, si te tuviera que hablar de alguien, la verdad es que no recuerdo, pero empecé a verlo en muchas organizaciones donde efectivamente sí se cuidaba, o sea, tenían ese cuidado de alguna manera, premiar a la gente cuando cumplía con algo, de cuidar sus horas de familia, de cuidar sus horas de vida, ¿cierto? O sea, darle prioridad a vivir antes de que a matarte por el trabajo. Y ahora, digamos, pensando en el entorno, digamos, de lo que es con todo este boom de la agilidad y de lo que viene pasando, ¿cómo crees que es liderar en ese entorno, en un entorno ágil que normalmente tiene que ver con transformación? Es decir, compañías que vienen funcionando de alguna manera y de alguna forma pues quieren cambiar ese proceso por encontrar cosas como tú dices, que la gente esté mucho más feliz, que los trabajos, que las cosas que se hacen fluyan, que no siempre se pasen en un mismo estado como compañía. ¿Cómo crees que es? ¿Cuál es ese reto de liderar en un entorno como el que, digamos, estás viviendo actualmente o el que vivimos algunos de los agilistas que normalmente trabajamos así? Si tuviera que mirar el gran reto, no soy muy fan de esa literatura que dice que hay que como persuadir. Siento que al revés, tienes que despertar las ganas más que como persuadir. Persuadir lo siento como que la otra persona tú la llevas a hacer lo que tú quieres, y para mí es al contrario, es que tú tienes que despertar en la persona esa necesidad de cambiar, y ves por eso que de alguna manera,
trato de comunicar que la agilidad no se implanta, sino que se impulsa o se cultiva. ¿Sí? O sea, tiene que venir de algún lado, no es llegar y, oye, vamos a hacer agilidad y aquí está, toma pa, y certifícate, sino que tratar de que se cultive, y eso siento que lo primero que es humanizar y enseñar a la gente a desaprender. Humanizar en el sentido de que muchas cosas que de alguna manera riegan la agilidad, por decirlo así, vienen de comportamientos que son súper humanos, pero que se fueron perdiendo con el management antiguo. Colaborar, saber reconocer cuando no sabes algo, saber reconocer cuando te equivocas, saber felicitar, ¿cierto? Entre otras cosas que son como comportamientos que uno dice, bueno, sí, debería ser así, pero no era así. Entonces, de alguna manera humanizar ese espacio de trabajo, y de ahí empezar también de la mano con desaprender esas costumbres, podríamos decirlo así, o hábitos, para que podría ser, se prepare el suelo para que la agilidad siga creciendo. Muy, muy, digamos, dejando de lado los marcos y los métodos, siento que esa es como, para mí, la base. ¿Ok? ¿Y cuál crees que ha sido como dentro de ese proceso de ser líder, desde que tomaste esos antipatrones como referencia, del, del aprender sobre ese proceso, cuál crees que ha sido como esos retos a los que te has enfrentado desde el punto de vista de líder? Uf, si bien han sido varios, voy a tratar de como recordar y traer la mayor cantidad, pero siempre está, por ejemplo, la gente que no cree. De hecho, la primera vez que hablé de agilidad con una jefatura, lo primero que me dijo es que era una oda al desorden y a la irresponsabilidad, por el sentido de que cómo no van a haber fechas, cómo no va a haber esto, que cómo no van a tener cartas GAN, que son unos hippies que no quieren hacer nada. Entonces, yo siento que esa fue una de las primeras cosas, y de hecho fue la primera piedra, cuando yo dije, mira, podríamos traer esto. No, no, no. Aquí tú me entregas plazos, me entregas presupuesto a 2, 3 años, y vemos lo que hay que hacer. Otra de las cosas que siempre está es en la interna, ya la gente que cuando ya de alguna manera vas adelante con el experimento, o cómo vayas a empezar con esto de la agilidad, es la misma gente interna que tienes como en contra, ¿cierto? Que te dice, no, no, es que yo no quiero, no sé, juntarme todos los días, no quiero, no, 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 a mí no me sirve, me quita horas de trabajo, o no, ¿para qué hacemos esas retrospectivas si al final van a seguir las cosas igual? Siento que esa ha sido otra de las piedras que asoman comúnmente. ¿Y qué otra cosita podría hacer? Así como que me haya enfrentado. Bueno, un poco es el miedo siempre a experimentar de la gente, ¿cierto? El miedo a decir, bueno, hay que aprender esto nuevo, y si seguimos pero si lo hacemos como ya lo veníamos haciendo, sabemos que va a resultar. No, no sé, no lo hagamos, esas como inseguridades Siento que es algo que cuesta mucho soltar en la gente cuando parte en entornos ágiles, que es de alguna manera el cuidarse del error, ¿cierto? De que si yo me equivoco en algo, me van a echar. Entonces mejor me mantengo en mi círculo de confort, de comodidad, el as usual, lo que siempre he venido haciendo, y no salgo de ahí, porque así cuido mi puesto, cuido lo que hago, y sigo teniendo trabajo. Eso también siento que es otra de las grandes piedritas con las que me he topado. ¿Y cómo, digamos, manejaste esa situación, las que mencionas de que la gente ya perciba que el cambio no va a ser posible? eh, ¿Cómo lidiar con esos escenarios? ¿Cómo lo lidiaste tú? Bueno, siento que es muy importante el trabajo uno a uno, ¿sí? De un poco hablar con la gente, de tratar de empaparla de esto, de cómo es el escenario nuevo, y eso de la mano de que desaprendan esas cosas que traían, ¿cierto? Ese miedo a equivocarse, en el sentido de que no va a haber un castigo, tratar de eliminar ese sesgo de la cultura del castigo es como muy importante, porque la gente viene con eso de que si algo sale mal, hay castigo. Si algo
no salió como debería, hay castigo. O incluso, si no opinas lo mismo que el jefe, hay castigo. Entonces, todas esas cosas como que hay que ir cambiándolas y un trabajo uno a uno, tanto con las personas como con los líderes, que también te deben ayudar a fomentar eso, ¿cierto? Es súper importante. Ok, súper, súper. De lo que recuerdas así como, ¿cuál ha sido ese, seguramente como tú mismo lo mencionabas, ese antipatrón o ese error o ese cagazo que dices de que cometiste que tú dirías como, uff, creo que es algo que no volvería a hacer o que le recomendaría a los líderes no cometer, no hacer, desde el punto de vista del liderazgo? Yo creo que el principal antipatrón era, y yo también lo hice, ¿sí? No puedo negar, pero era el nadie se mueve hasta que terminemos. ¿Sí? Y caí muchas veces en eso. Teníamos, no sé, poniendo una situación algo ficticia, pero viernes en la tarde, no, ni tan ficticia, viernes en la tarde tenemos entrega el lunes y empiezas como a revisar, ¿cierto? Y te das cuenta que a lo mejor, y llevándolo un poco al área de sistema, las cosas no funcionan como deberían funcionar o hay cosas que no están bien. Y tienes a la gente más encima trabajando en otras cosas que también hay que mirar el lunes. Entonces, bueno, no nos movemos de acá hasta que no tengamos todo listo para el lunes. Y eso causaba y se traducía en madrugadas trabajando, en rotaciones altas. Pero yo pensaba que el negocio era así, ¿cachai? Que el negocio te llevaba a eso, como en los emprendedores que te muestran siempre que oh, el tipo trabajaba toda la noche, pero después te das cuenta que, claro, a lo mejor en emprender hay un sacrificio que después se traduce a un beneficio que es para ti, ¿sí? Pero en la compañía, en el fondo, es el beneficio para la compañía. O sea, que tú madrugaras, el mayor beneficio que podías tener era que te compraran pizza. Eso era como lo que aspiraba, así como que, oh, ojalá traigan pizza para trabajar en la noche. Pero, pero no tenías nada más, pues no había un reconocimiento, no había digamos, algo que, no sé, que te dijeran así como muchas gracias por el esfuerzo. No digo siempre llevarlo a lo monetario, pero a veces una palmadita en la espalda impulsa mucho más que decir, voy, vamos a dar un bono, sino que esa instancia de bien chico, no sé, salgamos a comer, hagamos algo, llegamos bien el lunes, pero no aparecía y en algún momento eso se volvió costumbre. Y como a mí me lo pasaban, yo lo pasaba hacia abajo, no lo permeaba. O sea, me decían, oye, es que no, es que hay que tenerlo para el lunes, aunque fuera un desafío no imposible, pero que tú supieras que no iba a estar en los horarios laborales, lo único que yo hacía era permearlo. Y ahí me di cuenta que no, que uno como líder tiene que de alguna manera saber decir que no hacia arriba. No, esto no, yo no voy a sacrificar el fin de semana de la gente, yo no voy a transgredir, o no sé si transgredir es una palabra muy fuerte, pero voy a respetar los horarios de ellos. Porque ellos hoy día salen a tal hora y tienen todo el derecho de ir a su casa y hacer sus cosas y si no se alcanzó por una mala planificación o algo, bueno, veamos cómo lo solucionamos de aquí en adelante, pero no se puede volver un patrón recurrente de que todos los meses, 2, 3 fines de semana, tengamos que estar viernes, sábado, e incluso parte del domingo haciendo algo. ¿Y cómo crees que el cambiar, digamos, esa situación de, ok, no es que nadie se va hasta que terminemos a cambiarlo como vayan, descansen y el lunes lo vemos? ¿Qué crees que cambia la situación de las personas y de lo que se iba a hacer como compañía? En el sentido de las personas, de acuerdo a mi experiencia, la motivación y la disposición cambian mucho, ¿sí? Eh, y el claro ejemplo es que cuando tú trabajaste hasta el sábado, la gente llegaba el lunes y no quería hacer nada, o ya venían reventadísimos porque, claro, todo lo que tenían pensado a lo mejor hacer sábado, domingo, lo hacían en un rato del domingo. eh, Cada vez había más rechazo a hacer cosas, menos participación en actividades, todos más callados. Entonces, en el fondo ibas desgastando a la gente. La gente lo primero que hacía cuando había una oferta era irse. O sea, ni siquiera avisaban,
te dejan todo tirado y bueno, chao, me voy de esta esclavitud, me voy hacia otro lugar. Ok. Y en cuanto al aspecto de la organización, no sé, para mí es un poco concientizar hacia arriba y creo que eso fue lo que empecé a hacer, de un poco concientizar a no podemos seguir haciendo esto y si vamos a estar vendiendo proyectos mal, no sé, mal estimados o que nos sobreexigen, bueno, necesitamos más gente y demos el contexto y las condiciones adecuadas para que se lleve bien. Y si eso no es posible, no sigamos tomando proyectos de ese tipo y veamos qué podemos hacer con proyectos que de verdad sean un desafío, traigan beneficio para la empresa, porque eso es innegable, en el fondo es lo que los mantiene a todos ahí donde están, pero no en la calidad en la cual los recibíamos, donde solo parecíamos bomberos, todo era un incendio. Sí, definitivamente esos escenarios no son muy óptimos para generar lo que tú dices, el trabajar en equipo y eso. Si comienza a pagar a la gente y después por una pequeña oferta, pues la gente se va. Y el que alguien se vaya en una compañía, a veces no se magnifica, a veces las compañías piensan como, ah, bueno, pues traemos otro, pero y el conocimiento y lo que esa persona aportaba a ese equipo, eso a veces no se tiene tanto en cuenta y estoy de acuerdo contigo de que tiene un impacto muy fuerte. Mira, con eso yo tengo una anécdota muy buena que me gustaría compartir. En su Dale. momento, yo formaba parte de un equipo, ¿sí? Formaba parte de un equipo y éramos como una especie de, no sé si tribu, pero éramos como mini equipos formando un gran equipo. Y en uno de los equipos, que era un equipo de desarrollo mobile, había una persona que siempre tú mirabas y la persona estaba en otro puesto jugando con lo que hubiera en el escritorio, una corchetera, el vasito con los lápices, y la veías sentada al lado de alguien y lo veías mirando así. Entonces, cuando había reunión de líder, el jefe en ese tiempo, se quejaba de que nunca lo veía en el escritorio codeando. ¿Sí? Es que nunca está codeando, yo nunca lo veo trabajar, que siempre está parado, que siempre está con otras personas, jugando con las cosas del escritorio. Y se hizo recurrente. Y él digamos, en su forma de ser tampoco de alguna manera buscó complacerlo estando sentado, ¿no? Sino que seguía en su dinámica. ¿Sí? Ahora, los que compartíamos con él sabíamos qué estaba haciendo, que era el hecho de que él le gustaba mucho compartir conocimiento porque era alguien muy senior, o sea, tenía mucha habilidad y de alguna manera apoyaba a la gente de su equipo. Pero el jefe, en su mirada, digamos, más lejana, y a pesar de que uno le decía que lo que hacía esta persona, lo veía como que no trabajaba. ¿Sí? Que no, y era sensación porque él le entregaba sus cosas, no se atrasaba, pero era esa sensación de jefe de que te gusta ver todos en la silla, sentados en su monitor. Hasta que llegó un momento en donde, de alguna manera, él se sobrepasó y lo despidieron. Sí, como que no, yo no quiero a alguien que esté todo el día parado en otro lado, distrayendo a la otra gente. Esa era como la mirada, que él distraía. Entonces, pasó el tiempo y tenía justamente, estaba ese pensamiento de, se va un peón, traigo un peón en el tablero y todo debe funcionar igual porque todos los peones se mueven igual. Y el rendimiento del equipo cayó, pero cayó, te hablo de una manera, no sé si abrumadora, pero cayó sí, en picada. O sea, el proyecto se atrasó, empezaron a haber problemas con las entregas, con los deploy, con los usuarios que ocupaban en la aplicación. Y bueno, ¿qué es lo primero que te dicen? El jefe, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y en una de estas como reuniones de reflexión entre todos los equipos, en el fondo todos le dijeron lo mismo y compartieron la misma sensación, que él pasaba su tiempo fuera del escritorio ayudando a las otras personas para que el proyecto avanzara. Y que como lo había despedido por estar distrayendo, en el fondo él había generado ese impacto. Cuento corto, el proyecto se cayó por el mal rendimiento del equipo cuando estuvo solo. La empresa tuvo que pagar una indemnización por no poder llevar a cabo el proyecto en fecha
de acuerdo a lo comprometido, porque era un proyecto a orden público, entonces ahí hay multas por cumplimiento. Y generó, digamos, una cadena de cosas que lo hicieron ver de alguna manera que la decisión no había estado tan acertada y que su percepción había estado muy equivocada, a pesar de que mucha gente le transparentó, ¿cierto?, que esa persona cumplía todo, pero a él le gustaba ver a la gente en la silla, como te decía, enfocado en su pantalla. Y mejor si escuchabas música y con audífonos y no hacías nada más. Pero esa es como la gran anécdota que yo tengo de un poco, antes de tomar cualquier decisión, indagar con el equipo de cómo ven ellos las cosas. Creo que esa fue la mayor lección que me llevé de ahí, porque él no escuchó al equipo y el no haber escuchado al equipo las cosas que decían fue en qué derivó eso. Sí, acá en Colombia normalmente le llaman que valoran mucho las horas nalga. ¿Cuántas horas Ah, sí, sentado pasas? sí, aquí son horas sillas, ¿sí? Tiene la misma connotación. Bueno, y digamos en toda esta experiencia que has tenido, ¿cuál crees como que ha sido tu mayor aprendizaje desde el punto de vista de liderazgo? Porque ya le dimos una vuelta al cual ha sido como el peor y nos trajiste también una anécdota de cómo se comportan ciertos equipos, pero ¿cuál consideras que ha sido como a este momento el mayor aprendizaje o los mayores aprendizajes que tienes como líder? Los mayores aprendizajes. No sé, yo siento que es un camino de eterno aprendizaje. Sigo aprendiendo todavía cuando veo, no sé, veo a gente en facilitaciones, en eventos, cómo se expresa, cómo de alguna manera cuida a la gente, pero creo que uno de los mayores aprendizajes, y es algo que tengo muy marcado, es agradecer constantemente a la gente por el hecho de que el hecho de aportar, el hecho de llegar a la hora, el hecho de alguna manera cumplir con las tareas supone un esfuerzo y es algo que hay que agradecer, ¿sí? Felicitar, un buen trabajo nunca está de más. Ser consciente de que no todo el mundo nace sabiendo, entonces, abrir la puerta a que sepan decir que no saben y si es tu rol, apoyar y si no, conseguir a alguien que los pueda desarrollar y tener siempre en foco ese cuidado hacia las personas, el saber dar feedback, ¿sí? También de alguna manera tengo por ahí harto, podría ser como, no ídolo, pero harto así como persona que yo la veo cómo se comporta y que de alguna manera traigo esas cosas que veo y las trato de llevar al diario vivir. Si tuviera que nombrarte a alguien que empezó a generar eso, es un conocido de ambos, Daniel Peralta. Él me hizo ver, empezar me cambió mucho los lentes con los cuales yo veía y muchas de las cosas que hago ahora están inspiradas en cómo lo veía él hacer las cosas. Y le tengo un profundo respeto y admiración. Súper bueno, nos tocará invitarlo también Sí, para hablar sí, con Dani, a ver qué también qué nos cuenta. Sabemos si efectivamente tiene un estilo muy interesante que impacta mucho muy en, humano, sí, muy humano. muy humano. Y bueno, ¿qué consejo le darías a esas personas que hoy escuchan esta sesión o ven esta sesión y están en camino o bueno, incluso puede que no estén en camino de ser líderes, pero les gustaría saber cuál sería tu consejo desde tu perspectiva y para ser un líder, para liderar? Y no me refiero solo a una compañía, porque es que el liderazgo también está en la familia, en los amigos, en muchas cosas. Entonces, ¿cuál sería ese consejo que tú podrías compartir hoy como brindar como un regalo para quien nos esté escuchando? El consejo es tener mentalidad de agricultor. Yo creo que ese es no sé dónde lo escuché, pero uno de los mejores consejos que me he llevado. ¿Sí? Cuando uno es líder, las plantas no crecen cuando uno las tira, ¿cierto? O sea, la planta no se hace más grande porque uno agarra la hoja y le dice, crece, sino que con cuidado, con atención, ¿cierto? Y con perseverancia, las plantas crecen y llegan a dar buen fruto. Y lo otro es que
también se escucha mucho que la idea del líder es que forme a otros líderes, ¿cierto? Entonces es un poco el traspasar y compartir el conocimiento. Porque he visto en mi camino muchos líderes que no son malos líderes, pero tienen para mí la errónea cualidad de limitar a las personas de abajo para que no, de alguna manera, no compitan con ellos mismos. Y entonces, para mí no, para mí uno tiene que dejar crecer, incluso impulsar el crecimiento de las personas que están con uno. Eh, y si el camino en algún momento es que tú debas salir para que otros asuman liderazgo, bueno, estar feliz porque de alguna manera ayudaste en el crecimiento de esa persona. Pero encuentro que es un error eso de tratar de como, ya, ok, sí, le voy a enseñar, pero hasta ahí, o le voy a dar hasta ahí, porque si no, después yo me veo en peligro, ¿no? ¿No? Eso yo siento que es erróneo. Yo tengo que compartir algo con eso que mencionas. En algún momento en un equipo en el que estaba, necesitaba contratar a una persona senior que me ayudara en el equipo en el que estaba trabajando. Y en el proceso de búsqueda y de entrevistas, encontré una hoja de vida que me encantó. O sea, era una persona que me generó la sensación que tú dices. Yo me decía, esta persona fácilmente me puede reemplazar a mí. ¿Sí? Y entonces quedé en esa dualidad de si lo traigo va a ser mi competencia. Y entré en ese conflicto en el cual la decisión que al final tomé es como, bueno, que venga y que sea lo que tenga que hacer. Me gusta trabajar con los mejores, por lo tanto creo que esta persona cumple con esa característica y entró al equipo. Y definitivamente era una persona impresionante. Yo le aprendí tantas cosas, pero pasó algo muy interesante y era que tenía ciertas habilidades que yo no, pero yo tenía ciertas habilidades que él no tenía. Entonces, en vez de entrar en una competencia, lo que pasó fue que nos complementamos supremamente bien. Entonces, logramos unos resultados. Yo admiro muchas cosas de lo que él hacía y él también me decía, mira, yo no me va tan bien el comunicarme con la gente, cómo transmito eso. Entonces, nos complementamos muy bien y como personas creo que nos transferimos mucho conocimiento y absorbimos muchas cosas el uno del otro. Efectivamente, cuando yo me fui a ese equipo, él fue el reemplazo más idóneo para la posición. Pero creo que después de eso, después de las compañías y de donde estuviste, creo que te queda ese recuerdo como persona de qué chévere haber trabajado con esa persona, qué Uh -huh, chévere lo que le exacto. aprendí, lo que hoy tengo de él. Y creo que es un buen ejemplo el que tú traías, el de a veces ese miedo de podría ser es, bueno, se puso súper interesante el tema, fue porque me retó también. Poner a una Uh -huh. persona que era muy buena, era yo también tengo que aprender más. Y no por eso, sino porque el tener esa sensación de trabajar con los mejores hace que tú digas como, uy, yo de pronto puedo dar más. Entonces, yo complementaría con lo que tú dices, con ese ejemplo que a mí me pasó y aún nos hablamos un montón y aún lo admiro un montón por todo lo que es. Entonces creo que es un buen ejemplo de lo que tú traes ahí como consejo. Sí, yo tenía tuve un jefe que siempre me decía eso, que al contratar a gente más competente que yo. Sí, era algo que contrata mejor gente que tú porque tú también vas a crecer a partir de ellos. Y sí, dejar de lado eso de que ay, tengo que cuidar mi puesto y esas cosas. Al final es eso, es retarte tú mismo a decir, bueno, si llegó, bueno, yo también quiero crecer, ¿qué puedo aprender de él? ¿Qué le puedo dar yo? Y crezcamos todos juntos como equipo. Sí. No, súper, súper y bueno. No, yo creo que con eso, pues creo que tenemos algo ya para compartirle a quienes nos han escuchado hasta este momento. Y pues agradecerte a ti un montón por la disposición, por contarnos esa historia, por compartirnos también de tu experiencia. Y bueno, esperemos que haya una segunda versión de esto para seguir hablando de líderes. Sí, encantado, encantado. Si en algún momento se da, volver a venir o a conectarme en este caso. Pero quiero ir para allá, así que algún día voy a ir. Pero nada, quería cerrar con una pequeña cosita que me quedó del principio, donde mencionabas un poco esto de qué tan introvertido soy. Y hasta hace poco a mí me afectaba mucho porque yo sentía que la figura líder
es esa persona extrovertida, ¿cierto? Que es como que, no sé, como muestran en las películas un Jobs, por ejemplo. ¿Sí? Eh, y hace poco conocí dos conceptos, que es el liderazgo introvertido y el liderazgo silencioso. Y a la gente que escuche esto en algún momento, y que tenga esas características de ser como introvertido, como más callado, los invito a leer un poco y a que se sorprendan de todos los beneficios que trae ese liderazgo silencioso o liderazgo introvertido. Todas las cosas que de alguna manera puede llegar a hacer crecer, a cultivar en los equipos y que se atrevan un poquito a romper ese cascarón de a lo mejor no opinar, no estar ahí, ¿cierto? Sobre todo ahora en esta realidad de pandemia, ¿cierto? De con la cámara apagada, esperando que otros respondan y romper esa cascarita y empezar a, digamos, a crear, a co-crear y a cultivar eso, porque la verdad es que cuando yo lo leí me sorprendí bastante. Bueno, muchas gracias. Yo también voy a verlo porque me parece interesante. Yo cerraría diciéndote que te admiro un montón, que te agradezco por lo que hemos compartido. Creo que, creo que veo algo sin haber leído el concepto de lo que es un liderazgo silencioso. Nosotros compartimos en algún momento, en algún escenario específico, Dieter siendo mi mentor y tenía eso, tenía el hacer las preguntas apropiadas, el retarme, el creo que ahí ha habido una buena conexión. Además que somos súper fanáticos del tema de memes, compartimos siempre esa chispa y creo que tú eres un activador de ese tema. Entonces, para los que escuchan efectivamente, así sean introvertidos y así, pueden generar tanta chispa como lo hace Dieter. Dieter dispara muchas cosas que hace que el resto se conecte y que se genere un súper buen ambiente. Entonces, muchísimas gracias por estar y bueno, agradecerte por eso. No, gracias a ti por la invitación. Ojalá que le genere algún valor a las personas que escuchen o vean el video. No sé si vas a subir video. Y gracias, como te digo, gracias nuevamente por la invitación. Cuando quieras, yo podría seguir hablando horas, pero creo que los capítulos son de 1 hora solamente, o un poquito menos. Así que nada, si en algún momento te motiva a volver a invitarme, o a lo mejor hacer algún dúo con otra persona, encantado, para que volvamos a compartir este instante. Super, Dieter, muchas gracias. No, gracias a ti.